¿Cómo fueron mis inicios? Bueno, pues aquí cabe destacar la figura de mi madre, que me ponía a dibujar, como a todos los niños, las madres los ponen a dibujar de pequeños. Y ella pues tuvo un papel muy importante porque me hacía jueguecitos cuando yo era pequeño dibujando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empezaba a ver los dibujos animados, que fueron mi primera referencia, más que los cómics, ella me decía, no puedes dibujar ahora, tú ves los dibujitos y cuando terminen, pues dibujarás el personaje, porque si no te vas a copiar. Ya ves tú, que luego se ha demostrado que copiar es algo que ayuda y es una buena técnica, pero ella incidía mucho en que observara, en que me fijara en los detalles. Y yo era muy pequeño, tendría 4 años o así, aproximadamente 3 o 4 años aproximadamente, yo era muy pequeñito. Y nada, pues me daba mucho coraje que no me dejara copiarme ahí mientras salían. Pero entonces lo que hacía era mirar los dibujos con muchísimo interés e intentar percibir todos los detalles, la distancia que había entre los ojos y la barbilla, la boca, tal, y todo eso a mi nivel inicial, pues era un poco una labor de experimentación que estaba haciendo y ella sin saberlo, pues yo creo que estaba formándome desde muy pequeño. Luego había otros jueguecitos que me hacía, por ejemplo, me decía, venga, ahora tienes que dibujar a este muñeco, pero sí, empezando por la oreja. Pues entonces yo nunca he hecho esbozos, ni ahora mismo que soy profesional apenas hago esbozos iniciales de, como se suelen hacer los artistas, de la estructura inicial del dibujo para luego rematarla. Yo directamente he empezado por la cara, por los ojos, y dibujo hasta el final. Porque desde pequeño lo he hecho así y es mi técnica, porque como no he tenido preparación, pues poco a poco he ido desarrollando mi propia técnica. Y luego me decía, dibuja este dibujo empezando por el pie, ahora empezando por... Y así fue mi origen, haciendo muchos dibujos con la ayuda de mi madre que le gustaba y supo ver esa habilidad especial que tenía yo cuando era pequeño de que dibujaba más de la cuenta y le gustó y bueno, ahí empecé. Que si me imagino en otro oficio que no sea el dibujo. Bueno, yo mi vida la he desarrollado en otro camino que no era el dibujo, que era el deporte. Yo estudié en la facultad de INEF, que es Educación Física, y antes de eso estudié en un grado superior de Actividades Físicas y Deportivas. Porque yo desde pequeño pues, he tenido la figura de mi hermano muy presente y como él era un gran deportista, pues yo quería ser como él, ¿no? Entonces yo entrenaba muy duro y desde pequeño siempre me comparaban todo el pueblo, me decían Raúl, como se llama él, porque me parecía a él y todo el mundo me comparaba, ¿no? Entonces yo siempre tenía como una especie de lucha interna por querer ser un gran deportista como era mi hermano, ¿no? Y siempre yo llegaba a la conclusión de que iba un paso por detrás, es decir, que no era lo mío, pero seguía intentándolo, ¿no? Por ejemplo, hay anécdotas muy graciosas, ¿no? Cuando yo era pequeño, pues me decían, ¿tú sabes hacer el pino? Que es andar con las manos. Y yo decía, bueno, no, y dice, pues tu hermano con tu edad era capaz de andar no sé cuántos metros haciendo el pino. Y yo, sí, vale. Bueno, y me iba a mi casa y yo solo en el patio me ponía toda la tarde a hacer el pino, a pegar cabezazos ahí hasta que aprendí a hacer el pino. Y luego me pasó lo mismo con la bici. Pues tu hermano, ¿tú has llegado alguna vez a Órgiva, que es un pueblo cerca del mío, con la bici? Y yo, sí, llegué el año pasado, con 16 años. Y pues tu hermano llegó con 12. Y yo, ¿con 12? Sí, es verdad que lo sé yo. O sea, siempre un paso por detrás, ¿no? Esa ha sido un poco mi frustración de vida. Y yo creo que ha sido muy, muy, muy clave en como yo soy hoy en día en el dibujo. Porque aunque siempre andaba un paso por detrás y nunca conseguía llegar a destacar y a que yo fuera el que todos hablan de él en el deporte, pero esa capacidad de intentar luchar, intentar que siempre aprender cosas nuevas y aún así no llegar a nada, es decir, ese palo, ese golpe y aún así seguir, creo que es clave porque te ayuda a acostumbrarte que hay veces que no importa el esfuerzo que hagas y lo que luches, a las cosas no salen. Entonces, una vez que aún así decides seguir luchando, pues ya pierdes ese miedo. Es esa actitud deportiva, la de intentar mejorarte aunque sepas que no vas a ser mejor que los demás, la que creo que ha sido clave para al aplicarla al dibujo, ayudarme. Quiero decir, yo ya sé que no voy a ser como Moebius, de bueno nunca, pero eso no me puede frenar, ¿no? Y yo creo que eso me viene de mi carrera deportiva, que es a lo que he dedicado media vida. ¿Cómo llego al primer trabajo remunerado, digamos, ¿no? ¿Cómo llego a ser un dibujante de cómics? Bueno, pues precisamente fue en la carrera de INEF, cuando iba a pasar a tercero, cuando
me di cuenta, tuve una especie, como yo digo, de clic, en el que me cambió la forma de pensar, ¿no? Y yo llegué a la conclusión de que lo mío no era el deporte. Es decir, una conclusión por la cual había luchado mucho, pero yo tenía como una bala en la recámara, tenía algo que sí me hacía especial, que era mi capacidad para dibujar desde que era pequeño. Algo que había ocultado toda mi vida. Digamos que yo estaba viviendo la vida de otra persona, no estaba viviendo mi vida. Entonces en ese clic, cuando yo miraba a mis compañeros y los veía tan motivados y con tantas ganas de aprobar sus oposiciones, me planteé esa pregunta. Dije, a ver, ¿tengo yo ganas de terminar otros 2 o 3 años más de carrera, prepararme una oposición y enfrentarme a miles de chavales que están mejor preparados que yo, más motivados y con más ganas de llegar a ser profesor de educación física, que creo que no es lo mío? O aprovecho y me la juego y a lo mejor encuentro trabajar de lo mío, que es ser dibujante, que es lo que he sido desde que he nacido, lo que me ha hecho diferente, la única constante que he tenido en mi vida ha sido el dibujo. Me la juego y así empezó todo, la verdad. Yo cogí y con la idea de un amigo mío que se llama Rafa Porto, al cual le estoy muy agradecido, y hace unos años antes él me dijo, tú podrías ser dibujante de cómics, no sé qué, yo creo que tienes mucho talento y a mí me gusta escribir, podríamos hacer una historia y la podríamos mandar a algún lado. Yo siempre lo ignoré un poco como en el cómic de Bakuman, que es un manga japonés, que la historia es muy parecida, ¿no? De 2 chavales que se conocen. Y entonces al final le hice caso, ¿no? Y aquí en el clic este que me dio en Inés, le dije, lo llamé y le dije, oye, ¿te acuerdas aquello que hablamos cuando estábamos en el instituto de hacer un cómic? ¿Podríamos hacer algo? Y dice, sí, tío, yo tengo algunas cosas escritas, podríamos ver cómo moverlo, tal. Entonces me puse a hacer unas páginas muy cutres y muy feas, de las cuales estaré siempre orgulloso, porque yo había dedicado mi vida, como no había preparado bien, ni he tenido preparación de ningún tipo, ni he estado en escuela ni nada, casi todo lo que hacía era lo primero que me salía, y era imitar dibujos de otros dibujantes, sobre todo las Tortugas Ninja, Goku, todo el día haciendo Goku y otras cosas. Pero no salía, no rompía con eso, no me ponía a crear algo. Y de pronto con este amigo estaba creando algo que no existía y ya lo estaba creando yo con él. Un personaje inventado por nosotros. Esto es que es muy bonito porque es la esencia del dibujo, el crear algo que no existe y hacerlo tuyo. Y entonces eso me motivó mucho. Y vi que desde la página 20 hasta la 1, porque fueron las primeras páginas de cómics que yo hice en mi vida, ya con 20 y tantos, la cosa evolucionó mucho. Vi que de pronto estaba notando que toda esa evolución y estancamiento que había tenido a lo largo de la vida, ahora de pronto estaba evolucionando súper rápido. No lo entendía, cómo era posible que la última página era tan diferente a la primera. Entonces lo rompí todo y lo volví a hacer y me decía, no, estás loco, ¿por qué lo rompes? Y yo, no, sí, es que ahora dibujo mejor, me caso. Y me dice, pero si hace un mes. Y yo, no, pero es que ahora dibujo mejor, vamos a hacerlo así. Y eso lo hice 2 o 3 veces, romper las páginas, rehacerlas, tal. Yo quería que quedaran chulas y nunca tenía suficiente. El detonante de este clic fue una anécdota que me pasó un día y que fue muy importante, la verdad. Y fue encontrarme con la figura de Belén Ortega. O sea, uno de mis compañeros de clase de Inés, estuve un día en su casa y él conocía a otro que tenía un original de Belén. Yo no conocía a Belén, ni tenía ni idea de cómo iba la industria del cómic en España, ni nada. Totalmente a mi bola y a mi rollo. Me gustaba dibujar y tal, y ya está. Y esto era cuando ya estaba pues practicando paginillas con mi amigo este que te digo. Y de pronto y vi el dibujo ese y le dije, tío, Carlos, este dibujo, ¿quién lo ha hecho? Qué guapo está esta tía manga aquí, súper chula, ¿no? Así, un dibujo de Himawari que sale con la espada así, guapísimo. Y me dice, esto lo ha hecho una amiga mía que dibuja cómics, dibuja manga. Yo, ¿tienes una amiga que dibuja manga? Es como que de pronto vi a alguien que dibujaba, que hacía lo mismo que yo, ¿no? Bueno, yo era un mindundi y ella era una profesional, ¿no? Y yo, ostras, es increíble, qué guapo está. Yo pensé, yo algún día dibujaré así de bien. Hombre, está claro que esto será una mujer, que es mayor, yo todavía estoy empezando, pero algún día dibujaré así de bien. Y entonces él me dijo, ¿qué va? Y yo, ¿cómo que no? Y dice, no. ¿Tiene tu edad, Jorge? Y yo, que tiene mi edad. Y dice, sí, Belén tiene tu edad, tú eres del 86, ¿no? Y yo, sí. Y yo, no me digas que tiene mi edad. Y eso fue un golpe de realidad para mí. O sea, fue un golpe enorme y me llevó a mi pasado, ¿no? De, Dios, yo me creía que era el mejor dibujante del mundo con la edad que tenía, que me creía que era el mejor, y era malísimo comparado con esta niña. Entonces yo me quedé como 5 minutos así mirando el dibujo
En plan de, por Dios, ¿cómo ha hecho esto? Y no me podía creer que alguien dibujara tan bien con mi edad. Y es verdad que aunque me afectó mucho, por otro lado me motivó muchísimo. Vi cada trazo que había hecho, cómo lo había hecho, y llegué a mi casa súper ilusionado de, venga, tengo que hacer esto no puede ser que una niña sea mejor que yo. Madre mía, me lo tomé como algo súper personal. Y entonces le pedí el contacto y la conocí. Le dije, hola Belén, empecé a hablar con ella. Claro, para ella era un tío más de estos que te escriben mucho, y claro, pues ella no era educada, porque hay que ser muy educado con la gente, pero por otro lado tampoco le dio mucha importancia. Y yo en cambio era un tío súper pesado. No, mira, he hecho este dibujo hoy, ¿me puedes decir que está mal, que está bien, no sé qué? Y ella, ay tío, sí, está bien, tal, pero pasaba de mí. Pero luego me fue ayudando, me fue corrigiendo cosas, fue una figura muy importante también en mi origen en el mundillo del cómic. Porque lo que yo soy actualmente, sea para bien o para mal, es un cúmulo de las personas con las que me he ido encontrando. Y desde que empecé a trabajar en el mundo de los cómics, he ido dando con artistas, por la suerte que he tenido de vivir en una zona como Granada, en la que hay tanto talento, que aparte de ser personas increíbles, me han aportado muchísimo. Y como yo era un tío que venía totalmente desde la ignorancia, no sabía para dónde tirar, iba como dándome choquetazos con todo, pues esta gente me ha ido encauzando. Hay gente como Javier Aranda o como yo que sé, como Mazi, que también me introdujo en el grupo de dibujantes, que siempre han estado ahí ayudándome y siempre han estado diciéndome, tú tienes que hacer esto porque si quieres vender esto tienes que hacer esto porque tú eres muy bueno, pero tienes que aprender a hacer esto, y siempre metiendo mi caña y siempre de forma constructiva. Y eso ha sido para mí la clave, el pegarme a la gente que me ha aportado todo lo que soy hoy. Y bueno, volviendo al tema, con esa motivación, pues ya volví a destrozar las páginas, obviamente, y mi amigo ya se tiraba de los pelos y empecé a hacer ya las que sí fueron definitivas, páginas que me fui con mi carpeta y las mostré en el Salón del Cómic de Barcelona. Yo súper contento, en plan, estas sí están bien, ahora esto cuando lo vea alguien que entienda, seguro que dice, este tío es el mejor del mundo, vamos a cogerlo y vamos a darle trabajo, donde sea, en cualquier editorial. No me contestó nadie. Miento. Hubo un mail recién llegado, que es de Hernán Migoya, que me contestó y me dijo, aquí veo mucho talento y es un honor para mí que haya gente por ahí con tantas ganas de trabajar, pero aún te falta, pero sigue así y el año que viene me envían más páginas. Bueno, esto fue la única respuesta que yo le dejé la carpeta a todo lo que había allí en el Salón del Cómic de Barcelona, a todas las editoriales, dejé la carpeta y obviamente eso, ellos reciben carpeta tal y es normal que no, si no ven algo destacable no hagan caso. Pero en cambio este mensaje a mí me dio mucha fuerza y entonces empecé a trabajar más duro aún para hacer otro cómic. Esto ya a mi bola porque mi compañero Rafa ya tuvo que dedicarse a su carrera y casi que él tuvo que desmarcarse porque estaba en otras cosas y tampoco quería yo requerir toda su atención, ya que yo sí estaba totalmente volcado. Y entonces ya en estas páginas que estaba haciendo vi una oportunidad, y es el concurso este que hace todos los años Norma Editorial de manga, porque yo era de manga todo, ¿sabes? Y en este concurso dije, aquí tengo que ganar yo, porque por supuesto yo tengo que hacer... Yo vi los de los años anteriores y yo me quería que era mejor, que no era mejor obviamente, pero yo me quería que era mejor, ¿sabes? Entonces yo empezaba a dibujar, mis páginas tienen que ser mejor y ahora cuando lo presente tengo que ganar, tal. Y justo antes de presentarlo, incluso yo había preparado 2 historias, y antes de presentar estas páginas, que yo ya sí consideré que creo que eran profesionales, porque me dediqué muy a fondo a esto sin dejar la carrera, trabajando, yendo a clase y trabajando por las noches, que mi madre me veía y decía, madre mía, este niño no duerme. Y cada vez dejaba como más de lado la carrera, como cada vez me importaba menos. Y mis padres se preocupaban, era de, oye, ¿estás cumpliendo con los exámenes? Y yo, sí, pero seguía dibujando, tal, iba a clase, llegaba muerto y me ponía a dibujar. Y así fue preparando estas páginas. Pero antes, como estaba diciendo, antes del concurso, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Fue el Salón del Cómic de Granada, y ahí llegó otra figura que es esencial para que yo esté hoy aquí, ¿no? Que fue Eduardo Alpuente, que fue mi primer agente. Esta persona de pronto vio algo que otros no habían visto y dijo, tienes talento y quiero trabajar contigo. Entonces esto fue el origen de lo que soy ahora, el dar con mi primer agente. Y yo estaré eternamente agradecido a ese gesto, a esa observación de Edu.
Y claro, a raíz de ahí pues empecé a trabajar con él y ahí surgieron mis primeros proyectos para el extranjero, porque él decía que tenía unas características que en el mercado americano podrían resultar algo frescas y podrían gustar, y nos movimos por allí. Para mí todo esto era alucinante porque yo no sabía ni dónde estaba apuntando y de pronto me estaban proponiendo trabajar para un mercado internacional. Yo aún no estaba preparado, pero no tenía miedo, tenía muchas ganas de dibujar y si un tío que lleva toda la vida dedicándose a esto confiaba en mí, no iba a confiar yo, y dije, pues para adelante. Y ahí salieron mis primeras oportunidades de trabajo. Bueno, pues mi primer trabajo exactamente es especial, porque fue una adaptación de una novela del recientemente fallecido Ray Bradbury, que se llamaba All Summer in a Day, todo el verano en un día, y fue para una editorial pequeñita que se dedica más bien a la propagación de libros de texto de inglés, y fue un pequeño cuento en el que los personajes eran niños, y en definitiva era también un test para ver cómo andaba yo, para ver qué tipo de profesional era, de cómo entregaba y de cómo tal, para luego embarcarnos en el mercado ya más grande. Y bueno, pues fue una experiencia que yo me la tomé como si eso fuera lo más importante de mi vida. O sea, esos 4 diseños de personajes, eso era para mí sagrado. y bueno, me puse a diseñar los muñequitos, eran niños. Y para que veas que cada obra, por muy rara que sea, te aporta algo, este cómic me obligó a aprender a dibujar niños. Porque en un cómic de superhéroes no suele dibujar niños. Entonces, si llevas toda la vida dibujando superhéroes, generalmente cuando de pronto aparece un niño, ese niño parece un mini superhéroe más que un niño. Es difícil captar la inocencia de un niño. Y esta obra te obligaba a que todos eran niños y todo tenía que ser inocente. Y me hizo aprender mucho a la hora de dibujar niños. Y esta fue la primera obra que hice para Scholastic, y fue un honor que fuera con una eminencia, con Ray Bradbury, la verdad. Esto siempre me gusta destacarlo, fue mi primer cómic, aunque fuera de una tirada más pequeña y tal. Y gracias a esto, no sé cómo, porque creo que la editorial es filial de IDW, o no estoy seguro, pero creo que algo de esto hay, y IDW llegaron mis páginas estas, junto con las muestras que me mandaba mi agente, y me llegó mi ofertón. Esa sí que fue el antes y el después de mi vida en los cómics, que fue mi primer proyecto a nivel internacional, que fue la adaptación a la película de Transformers. Buscaban dibujantes para hacer robots, entonces recuerdo muy bien la llamada que me hizo mi agente, que es Edu, que me llamó y me dijo, hola Jorge, ¿qué te iba a decir? Y yo, verás, dice, ¿cómo andas de robots? ¿Has dibujado robots alguna vez en tu vida? Y yo dije, no he dibujado un robot en mi vida. Y dice, vale, pues resulta que quieren que haga una prueba para el cómic de Transformers. Y yo, espérate, ¿Transformers? Y dice, sí, para una editorial que es muy conocida en Estados Unidos, que se llama IDW, que puede ser tu oportunidad para salir a la luz. Y yo, no me digas eso, Transformers. Y dice, sí, además es la adaptación de la película, tienes que hacer robots, tienes que preparar unas muestras de robots. Y claro, si no has hecho nunca, pues yo qué sé, lo mismo. Y yo le dije, no, aquí yo no he hecho robots, pero ahora voy a hacer robots, ya ves, todo lo que haga falta. Y me embarqué, porque fue una decisión atrevida, porque es difícil, si no has hecho nunca un robot, que eso tenga vida, porque es algo inorgánico. Y generalmente a mí las cosas inorgánicas a la hora del dibujo nunca se me han dado bien, siempre se me da más bien lo dinámico, lo orgánico, lo que está vivo. Por el rollo de manga y cartoon le puedo dar más provecho, y los robots era como algo que yo veía súper difícil. Y él me dijo, ¿lo aceptamos? Y yo dije, sí. Y me pegué 3 o 4 días, sin ir a clase, directamente en la pantalla y pim, dibujando robots, hasta que entregué la muestra y dije, ahí va eso. Y fíjate tú, la respuesta tardó una semana y me dijeron, Jorge, que te han cogido para hacer Transformers. Y yo, y ahí sí que me puse nervioso, porque ahora tenía que defender un cómic que se iba a ver en todo el mundo. Y ese fue mi primer proyecto y, vamos, no se me va a olvidar en la vida lo que yo pasé con Transformers. Fue clave. Y justo en este punto fue cuando ya tomé la decisión, una de las decisiones más duras de mi vida, que fue dejar la carrera. Ya no podía más, ya me iba a dedicar a dibujar cómics
Hablé con mis padres, a los cuales pues les dolió porque habían trabajado muy duro para que yo pudiera hacer una carrera y no lo entendían porque era pronto, era muy incierto todo, no se sabía si eso tenía un futuro, si no, y de pronto estaba mandando al carajo toda mi vida. Y fue una decisión dura, de la cual no me arrepiento porque es aquí donde estoy, porque mis padres confiaron en mí. Mis padres no se metieron y dijeron, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ya está, tú eres grande. Ellos me han educado para ser responsable y confían en mí. Entonces, les estaré siempre agradecido por eso, porque confiaron en mí y no les defraudé, y no les voy a defraudar más. Entonces, eso es así. Y nada, y así empezó. Así dejé mi carrera y me dediqué profesionalmente al mundo del cómic. ¿Cuáles son mis influencias? Bueno, yo tengo dos tipos de influencias. Las influencias que son, digamos, externas, que son autores profesionales que me han gustado siempre y en los cuales me he visto reflejado, he querido adaptar su estilo y tal. Y luego las influencias de amigos cercanos relacionados con este trabajo que han sido muy importantes para mí, para que yo dibuje como dibujo hoy, ¿vale? Voy a empezar hablando de las influencias externas, ¿no? Porque son las que uno primeramente tiene, ¿no? Y aquí hay varias figuras muy importantes. Una de ellas es Akira Toriyama, que es el dibujante de Dragon Ball, y uno de los artistas para mí mejores de la historia. ¿Por qué? Porque él tenía algo que es muy, muy difícil de tener, y es que cuando tú abres un cómic de Akira Toriyama, cuando tú abres Dragon Ball, coges cualquier tomo al azar, tú lo coges, lo abres, te lees una página o dos y automáticamente quieres seguir leyendo. Da igual por dónde lo hayas cogido, da igual que no vayas por la historia. Cada vez que termina la página, obligatoriamente quieres saber qué sigue. Eso es la magia del genio. Eso es lo que tiene Akira Toriyama, una narrativa que hace que quieras seguir leyendo siempre. Y otros dibujantes son muy buenos artísticamente, hacen dibujos súper espectaculares, que tú los disfrutas como arte, como dibujo, como ilustración, ¿no? Pero esas ganas de seguir leyéndote el cómic y viendo la historia, esos son artistas como Akira Toriyama, que tienen esa magia que no la tiene cualquiera. Independientemente del estilo que tenga de dibujo, es la narración lo que te hace que te meta en la historia. Y Akira Toriyama es la primera influencia que yo tuve en mi vida, porque yo lo que más he dibujado desde que nací son Gokus de Akira Toriyama. Y luego también, así más rapidito, me gustaría decir, pues mira, Masashi Kishimoto, el de Naruto, que Naruto fue, vamos, una serie que todo el mundo que me conoce lo sabe. Fue muy importante para mí por el mensaje que transmite, el mensaje de lucha continua y el mensaje de la historia de Naruto en general. Yo se la recomiendo a cualquier persona que tenga niños porque hace que la gente se ilusione y tenga una meta, un sueño, ¿no? Es algo muy infantil, un concepto muy infantil, pero creo que es aplicable también a las personas adultas, ¿no? Porque creo que si todos conserváramos un poco más esa vena infantil, las cosas probablemente saldrían mejor siempre, porque no tienen miedo, los niños no tienen miedo, y Naruto no tiene miedo, entonces eso es la clave, y eso lo dio Kishimoto, que es uno de mis grandes referentes. Luego, artísticamente, puramente estilísticamente hablando, pues por ejemplo el Takeshi Obata, que es otro mangaka, que es el de Death Note, o luego cuando he descubierto intensamente el mercado americano, que se me ha abierto un abanico tremendo de gente que tiene un talentazo que es que me encanta y disfruto viéndolo, como son Greg Capullo, que es mi máximo exponente, mi líder del dibujo, que tuve la oportunidad de conocerlo en Nueva York y es que es genial el tío, o Jim Lee, o Carlos Pacheco, como nacionales, o Oliver Coipel, que también lo he conocido. Hay mucha gente con muchísimo talento que a día de hoy me sigue inspirando. Pero si tuviera que destacar a uno en el mercado americano, que creo que es como de otro planeta y que es como que esa es la esencia del artista de cómic, para mí es Stuart Immonen. Porque es una persona que da igual los años que lleve, da igual, o sea, tú ves sus páginas y parece que la ha dibujado un chaval de 20 años. O sea, tienen vida y tienen ganas de hacer cosas nuevas y pasan los años y sigue cada vez mejor y más chulo y más molón. Yo quiero eso, no estancarme nunca, y él no se ha estancado en la vida. Entonces esos son mis referentes así exteriores a nivel de estética en el dibujo que yo más destacaría. Bueno, en cuanto a las referencias de personas que sí me han tocado de cerca, que son mis compañeros dibujantes,
La verdad ha habido muchísima ayuda. Yo he intentado ser un poco una esponja, ¿no? Y acercarme a mis compañeros para aprender de ellos, porque cada compañero me ha enseñado muchísimo, porque yo venía desde la ignorancia total, ¿no? En el mundo del cómic. Y es así. Yo no he tenido conciencia de la historia del cómic hasta ahora que soy profesional y he tenido que a marchas forzadas estudiármela bien y entenderla bien y ver quiénes son los mejores de la historia, todo esto lo he aprendido ahora, pero yo, salvo el manga, que era lo que leía más pequeño, no tenía tanta preparación en cuanto a historia del cómic. Y en esto la figura de mi amigo Javier Aranda, que es un compañero dibujante, fue clave, porque este tío me dio un consejo muy importante, que nunca se me va a olvidar, y fue, cuando tú dibujas superhéroes, tienes que dibujarlo desde un enfoque como si fueran hamburguesas. Y yo, ¿qué quiere decir que sean hamburguesas? Y dice, sí, ¿tú no has visto los carteles del McDonald's? A que están muy estudiados y la hamburguesa sale muy jugosa y muy buena y te apetece irte a un McDonald's y comerte una hamburguesa. Pues cuando tú dibujas a Spider-Man y cuando tú dibujas a Superman tienes que hacer lo mismo. Porque el lector, cuando va a la tienda de cómics, abre el TVO, si el TVO es de Batman o de Superman, al abrirlo quiere ver un Batman guapo y que mole y que esa hamburguesa del póster que te den ganas de leerlo y de comprarlo y de tenerlo. Y eso es muy importante, la espectacularidad. Y eso lo he aprendido de él. Eso y mil cosas más que él me ha ido diciendo, porque él sí se ha empapado muy bien de la historia del cómic. Y yo muy atentamente he escuchado porque me ha aportado mucho. Como él, pues ya te digo, en cuanto al color, pues Mazi o otros compañeros, Javi Fernández actualmente, me ha enseñado muchas cosas de tinta, de acabado, de mancha de negro. Con cada persona, Belén Ortega en su momento. He tenido muchos, de los cuales no quiero nombrar a todos por no dejarme ninguno y que parezca que no han sido importantes, porque todos los dibujantes, actualmente Bruno Redondo, por ejemplo, también me ha sabido ayudar, todos han sido muy importantes, pero hay uno que es el mejor, para mí, el que más me ha ayudado, y ese es Adrián Fernández. Adrián Fernández es mi compañero de estudio, que ahora actualmente se ha ido a Francia, pero él me ha enseñado los mejores consejos que yo he recibido en mi vida del cómic, porque además él no viene del mercado americano. Él ha venido de animación, ha venido del manga, ha venido del cartoon, ha hecho muchas cosas, menos mercado americano, menos superhéroes, que es lo que menos ha hecho. Pero como él trabaja haciendo cómics para el mercado francés, me ha abierto un abanico de nuevos cómics y de nuevas cosas y de nuevas formas de entender el arte del TVO, de forma que yo no tenía ni idea. Y esto es muy importante porque la esencia del cómic, que como él me la dijo, está en el boceto inicial. Y eso es el mejor consejo que me han dado nunca. El esbozo inicial, la composición de una página, es lo más importante del mundo. Y esto me lo hizo con un ejemplo muy claro, que además lo voy a describir. Él me dijo, imagínate que yo te digo, dibújame una portada con 3 personajes. Y entonces yo me puse a hacer 3 personajes así muy elaborados, muy tal. Y me dice, no. Pero no dibuja el muñeco, simplemente hazme 3 manchas, 3 bultos que simbolicen ese muñeco, ¿no? Y entonces yo le dije, a ver, ¿cómo? No lo entiendo, pero sí, empieza desde algo muy esquemático, porque si algo muy esquemático funciona, todo lo demás va a funcionar. Y si algo muy esquemático no funciona, ya te puedes hacer el pino con la oreja, que es una frase que se dice mucho en mi pueblo, ya puedes hacer magia con las tintas, con el acabado, que esa página no va a funcionar. Y yo decía, no lo entiendo, ¿qué quieres decir? Dice, mira, por ejemplo, 3 personajes en una portada. Y voy a hacer un personaje, otro personaje y otro personaje. Y el horizonte. ¿Qué ves ahí? Y yo veía pues los 3 personajes, imagina, pues Superman, Batman, quien sea, los 3 de pie y el horizonte. Y dice, tú puedes acabarlo súper bien, puedes hacerle todos los detalles, que eso va a seguir siendo aburrido, porque están más quietos que todo, no tiene nada. Y dice, ahora vamos a hacer lo mismo con las 3 figuras, pero de otra forma. El tío hizo así, y otro aquí. Y el horizonte lo metió así de lado. Hizo esto es la página. Entonces yo ya de pronto, con esto, que no es nada, comparándolo con esto, yo aquí ya pronto vi a Superman en grande en primer plano,
a Batman aquí en segundo plano y a Wonder Woman llegando de fondo. Composición pura y dura, con esquemas muy básicos. Esto parece una tontería, porque parece una tontería, pero esta tontería para mí fue clave. La importancia del boceto inicial, de que tú una página la compongas bien, es la esencia del cómic. Para que se entienda, que tú una página con 4 manchas ya la entiendas, y ojo, en el color lo mismo, que un color con 4 colores básicos ya funcione, ya luego es cuestión de darle más acabado, más luces, más tal, pero va a funcionar. Y si no funciona con los 4 colores básicos, luego eso va a ser una fiesta del color que no va a funcionar nada. Y en el dibujo es lo mismo, y eso me ayudó muchísimo. Y eso fue gracias a Adri, muchas gracias. Y bueno, pues así más influencia que he tenido, pues no se me ocurre así de las cercanas alguna clave. Con lo cual yo creo que quería concluir con Adrián porque artísticamente ha sido mi compañero y el que siempre ha ido un paso por delante y me ha enseñado el dinamismo y el acting de los personajes y mil cosas. Y junto con los demás son, gracias a ellos, lo que hoy soy como dibujante, ya sea bueno o malo. ¿Cuál es mi personaje favorito? Bueno, esto es obvio, como ya lo he dicho antes, lo diré 1000 veces. Es Superman. Y no necesariamente por el Superman del mundo de los cómics, que por supuesto es el esencial y es el original. Es por Superman como concepto. O sea, Superman, esto lo muestra en las películas y lo muestra en las series de animación y todo. Superman es el inmigrante ilegal que es más famoso del mundo, ¿sabes? Superman es una persona que tiene todos los poderes, podría hacer cualquier cosa, y sin embargo, su educación ha sido tan importante en su vida, la educación que ha recibido por parte de sus padres, que hace que a pesar de poder hacer lo que quisiera, poder dominar el mundo, todas las miles de locuras que se le ocurrirían a una persona normal, él siempre opta por hacer lo correcto. Y eso es lo que me gusta del personaje, que aunque tenga la capacidad, él siempre hace lo correcto. Y entonces eso me gusta y me gusta sentirme identificado con ese sentido de la responsabilidad. Y a la hora de aplicarlo a mi trabajo y de aplicarlo a todas las cosas, pues me ha ayudado mucho la figura de este superhéroe desde que era pequeño. Y eso es por lo que me gusta Superman. Bueno, pues mi proceso de trabajo es digital. O sea, yo trabajo íntegramente digital y esto es algo que ahora mismo está muy de moda, porque ahora la gente ha descubierto que es más rápido, que tiene muchos beneficios. Obviamente la vida y la textura orgánica que te da el estilo tradicional jamás te la va a dar el estilo digital, eso es así. Pero para gente que tiene un estilo más limpio, más mecánico tal, pues puede funcionar perfectamente el estilo digital. Y como es mi caso, porque en general el manga es de trazo muy limpio y tal, no es de trazo así de mancha ni nada, pues a mí me va bien con el estilo digital, la verdad. Y como empecé originariamente mi primer proyecto de Transformers trabajando digitalmente, pues chapó, perfecto. Y me he adaptado bien yo me compré una tablet, tengo una Wacom, que ni siquiera es una Cintiq, porque la gente suele dibujar en Cintiq porque es más cómodo dibujar allí donde miras. Pero como yo arranqué directamente mirando hacia una pantalla y probando, pues al final vicié ese estilo de trabajo, me acostumbré y no tengo necesidad de dibujar mirando aquí, puedo dibujar mirando a la pantalla. Esto me da una ventaja, que yo considero una ventaja, y es la posición que tengo en el cuerpo. Tengo una posición más erguida. Cuando yo dibujo mirando a una pantalla, dibujo así. Esto hace que no esté forzando a mirar hacia abajo, que es verdad que una cinta sube y tal, pero ya estás con... Es más incómodo para mí, y la pose que te da un trabajo así totalmente erguido es muy cómoda para gente que dedicamos tantas horas al mismo trabajo. Eso a nivel técnico. Y a nivel pues, de elaboración de un cómic, pues esto te lo habrán contado muchas veces, pero bueno, a nosotros nos llega el guión, a nosotros nos llega un guión en el que otra persona ha volcado su talento, ha descrito una historia, y esto es la parte más bonita que hay, que es cuando tú lees ese guión y empiezan a aparecer imágenes en tu cabeza, ¿no? O sea, te describen algo, te describen una situación, te dicen una puesta de sol en la que el sol está en la izquierda de la viñeta y vemos la silueta de Superman apareciendo porque viene desde el fondo, y tú en tu cabeza ya estás volando, tú ya estás imaginándote a Superman ahí hacia la cámara con todo eso. Y estás dándole, era un poco el director de cine, como yo digo. O sea, un dibujante de cómic, al que le llega un guión, es como un director de cine que lo que tiene que hacer es distribuir la cámara bien,
moverla en función de lo que quieres contar, porque tú juegas mucho con la lectura de la persona que tienes ahí detrás. Es decir, tú marcas la velocidad. Si tú quieres hacer una situación de tensión, pues a lo mejor coges primeros planos de los ojos, ocultas la boca. Y que quieres hacer dinamismo, que quieres hacer una escena de acción, abres el plano, estiras. Hay una cosa que yo hago mucho, y es que aunque mi estilo ahora tiende un poco a ser más realista, mi influencia de estilo cartoon, o manga también, me sale eso a la vez. Entonces, las escenas de acción, por ejemplo, si tú dibujas la finalización de un puñetazo en el que quedaría el tío así, por ser realista, quedaría así, esa imagen funciona, pero para mí le falta esa vuelta de tuerca, le falta fuerza. Cuando tú tiras de un efecto cartoon, o más de animación, pues ya ese puñetazo lo estiras, lo exageras, la cabeza la mueves para atrás, el brazo para atrás, todo lo deformas, de forma que eso cobre más vida, de forma que el lector se lleve el golpe, ese puñetazo más fuerte. Esos detallillos hacen que el cómic tenga más vida, que tenga más dinamismo. Y eso intento trabajarlo mucho y seguiré trabajándolo porque creo que es lo que hace que sea diferente, más que solo una sucesión de ilustraciones bonitas, que todo aquello vaya hirmanado y la narrativa del cómic sea muy importante. Que un cómic a simple vista y sin leer nada, tú veas la página y el ojo solo vaya moviéndose, eso para mí es muy importante en la creación de un cómic. A nivel de una creación concreta de una página, cuando arranco esa página, yo leo el guión entero e intento ver cuál es la viñeta que va a ser importante en esta página, ¿no? Leo toda la acción y imagino cuál es la viñeta importante. Y esa la coloco en un lugar estratégico en la página para que luzca más. Porque el cómic americano necesita un porcentaje de espectacularidad. Es verdad que la narrativa es súper importante y que todo vaya fluido, pero la espectacularidad y buscar el punch, buscar el dibujo estético y molón que luego va a abrir el lector y va a querer comprárselo para tener ese dibujo, para copiarlo en su casa, para lo que sea, porque le gusta, eso es muy importante y eso lo tienen que llevar las páginas. Y entonces lo que hago es una composición inicial básica, como lo que he explicado antes del resumen, es decir, tú haces un esbozo de toda la página, de dónde van a ir los elementos principales, y eso, si eso funciona ya, es lo que he dicho antes, si esa página con 4 líneas mal puestas ya funciona, para adelante y ya empieza a darle el acabado que se merece y si es de transición la elabora un poco menos, si es página clave le das más espectacularidad, eso es ya un mundo en el que es una aventura que disfruta mucho un dibujante. La relación de las nuevas tecnologías con el mundo del cómic, ¿no? Bueno, pues el mundo del cómic a nivel de exposición pues han entrado súper fuerte los típicos cómics digitales, que de hecho fueron la forma en la que yo accedí a DC Comics, que es mi empresa en la que trabajo actualmente. Y estos cómics tienen una característica muy buena y es que están en cualquier formato. O sea, tú puedes leerlos desde el iPhone, desde el iPad, desde el ordenador, desde 1000 sitios que tengan pantalla. ¿Esto perjudica al cómic de grapa de toda la vida? Pues probablemente en algunos de los aspectos, gente que lo utiliza para consumir rápido, pues prefiera descargárselo y verlo rápido. Perjudica, ¿no? Otros formatos, otro tipo de venta y un paso a la adaptación del mundo de los cómics, que todo en esta vida se tiene que adaptar, ¿no? Y yo lo veo bien y creo que es una forma de producir cómics muy rápido también, para ver cómo funcionan, tal. Nunca serán las series principales, o por lo menos, no de momento, no son las series principales de cada editorial, que esas siempre conservarán el formato de grapa, o al menos yo lo creo, de momento es así, pero es clave. Los cómics digitales hay algunos que están entrando y golpeando muy fuerte, como por ejemplo el de Injustice, que lo hace Bruno Redondo, junto con Tom Taylor. Eso ha sido un cómic que de pronto era un producto digital, un poco una adaptación de un videojuego, y ahora resulta que es un TVO que lo leen miles de personas en todo el mundo y que lo disfrutan, y su origen es así, es digital, es curioso. Entonces es un poco el paso a la evolución del mundo del cómic. Y sí, con todo lo que nos duela a la gente que nos gusta tener un cómic abierto, probablemente con el paso de los años cada vez la gente, los niños de hoy en día que se han criado entre pantallas, todo el día toqueteando pantallas, pues probablemente no tendrán esa necesidad de utilizar un cómic físico y se lo irán descargando más cada vez con formatos en iPad y en móviles y cosas así. Yo creo que sí. Y por otro lado hay una cosa que me gustaría destacar, que es la autopromoción que muchos autores nos hacemos gracias a las redes sociales.
yo con las redes sociales, pues tipo Instagram o el Facebook, he tenido la oportunidad de, que no sé si los dibujantes de otros tiempos tenían, que es la de estar en contacto con tus lectores, con tus seguidores, con gente que mira cada día tu trabajo, y eso es lo más gratificante que podemos tener los artistas a día de hoy, para mí. Para mí, que un chaval de 12 años de México me escriba diciéndome que le encanta mi trabajo y que de mayor quiere ser como yo, cuando yo he sido ese chaval hace unos años, pues es que eso es la magia del mundo del cómic. Es lo que te hace creer que estás haciendo cosas buenas, que estás aportando algo, ¿no?, a los demás. Y todo eso gracias, aparte de tu trabajo editorial y todo, a la promoción que tú te das. Tú te mueves y cuantas más imágenes subas de tus viñetas, de tus tebeos, la gente de pronto le llama la atención. Pues me voy a comprar este tebeo, tal. Me escriben por Instagram, ¿dónde puedo conseguir tal? ¿Dónde está la página oficial de tal? Y es promoción pura, que ayuda a que se venda más, ayuda a la editorial, ayuda a tu nombre, a que te conozca más gente y sobre todo ayuda a que tú tengas relación directa con la gente que ve tu trabajo y que te apoya y que te da fuerzas para seguir adelante cada día, que eso es súper importante. ¿Cómo promocionar el mundo del cómic en este país? Mira, hay muchas iniciativas que a mí siempre me han parecido muy interesantes, ¿sabes? Por ejemplo, el tema de las exposiciones. Creo que es algo que a la gente que no controla tanto, que no tiene tanto contacto con este tipo de medios, siempre le capta su atención, siempre le mola. Yo me acuerdo cuando estuve en una exposición de Juanjo Guarnido, que mucha gente que iba de pronto disfrutó de los dibujos de Juanjo Guarnido y se fueron con la idea en su cabeza de comprar esos tebeos, de ver más allá de las 4 imágenes que habían colgado, de ver de qué iba el tema. Y yo creo que fomentar esas exposiciones, que los artistas que tenemos aquí en este país, que son muchos, los vea más la gente de este país, que a veces se nos conoce más en el extranjero por nuestras obras que incluso en nuestro propio país, porque no hay tanta cultura de lectura de cómic aquí como en otras zonas. Yo creo que eso sería un puntillo para acercar a la gente, a nuevos lectores al medio. Por otro lado, hay también otra iniciativa que me gusta mucho, que es la de premiar y dar reconocimiento a muchos autores que por algunas circunstancias de su vida, pues a lo mejor no están en una rama que sea muy pública o que tal, pero pues no por ello dejan de ser grandes autores y grandes profesionales que se están machacando ahí, locos perdidos trabajando todo el día, ¿no? Y esos reconocimientos, eso te da la vida. A mí, por ejemplo, cuando el año pasado en el certamen del año pasado del premio de Granada Joven, me dieron el premio a la categoría de arte. Cuando yo estaba allí delante de tanta gente, incluso mi familia, y di un pequeño discursito y se me estaba reconociendo ese trabajo de tan duro y tan loco que había hecho durante los últimos años, pues eso me cargó mucho de energía, porque yo estaba viendo a mis padres con las lágrimas saltadas y orgullosos en un punto clave de lo que yo estaba consiguiendo. Que tampoco es que yo haya conseguido aquí ser... Pero estos son pequeñas metas, pequeños pasos que hacen que uno se sienta que va por el buen camino. Y esos premios creo que deberían de haber más premios para que la gente se motive y siga luchando, porque esto es un trabajo que te pega muchos golpes, que es muy duro y no es fácil mantenerse ahí con la mente fría y siguiendo para adelante siempre. Y este tipo de cosillas fomentan que la gente siga adelante. Los eventos, bueno, pues como ya he dicho al principio, fueron mis orígenes, ahí empezó todo. Y me encanta que haya eventos del cómic, me encanta que se mueva la gente, me encanta ver frikis disfrazados por la calle cada vez que hay un evento y me encanta que se siga habiendo ese momento en el que tiene una excusa, mucha gente que se dedica a leer tebeos para ir a comprar y hacer. Me gustaría que hubiera más tebeos todavía en los cómics, menos merchandising y más tebeos. Pero no puedo dejar de decir que para mí un honor estar en Granada, en una ciudad en la que tanta gente se vuelca en organizar las cosas y eso, tener eventos que estén a la altura. Eso para mí es muy importante. Y bueno, pues qué decirte de eventos internacionales. Una experiencia en mi vida que nunca olvidaré es la de ir a Nueva York, a la Comic Con, que ya he estado 2 años, y esto no se olvida, porque allí por primera vez pude ver lo que es el cómic llevado a su máximo exponente, ¿no?
Allí la gente salía como de un hormiguero, gente comprando cómics, subiendo, bajando y todo era muy, muy vivo, estaba todo muy vivo y yo eso lo disfruté mucho. He tenido la oportunidad de conocer en el Artist Alley, que es el callejón del artista de la Comic Con de Nueva York, a todos aquellos autores a los que yo tanto he visto, tanto he estudiado, tanto he leído, tanto he mirado y estaban allí, eran personas pues que sea Dan Hughes, a Oliver Coipel, a toda esta gente, a Madureira, a Humberto Ramos, todas son personas que llevan lo mismo que yo, pero más años ahí trabajando duro y en ese salón ahí se reúnen todos y ahí hay magia, ¿no? Y eso me encanta, los eventos en ese sentido me han aportado muchísimo. También me gustaría decir que junto con el evento en sí, pues he tenido en el viaje a Nueva York, tuve la oportunidad de conocer y dar la mano y estar cara a cara con aquellas personas que están detrás del ordenador cuando yo trabajo día a día y envío la página, que son mis editores, personas con las que estoy día a día en contacto y no puedo estar con ellos hablando y tomando unas cervezas cuando me encantaría. Y cuando vas a Nueva York, pues descubres que son personas que también aman este mundillo y que te gusta tener la relación por fin con ellos y conocerlos. Y eso es especial. Esto, por ejemplo, en la fiesta que tuvimos en DC, sin ir más lejos, pues conocer y estar en la misma sala, en una celebración de DC Comics, con un foco, con el escudo de Batman, o en el primer año de Superman, proyectándose páginas de diferentes autores, entre ellas mis páginas, y proyectándose en la pared, que te giras para un lado y ves a Greg Capullo, que por fin lo he conocido, o a otros grandes artistas, y eso para mí, eso no tiene precio. Eso es por lo que estoy aquí, para todos esos momentos. La verdad es que las convenciones, chapo. ¿En qué trabajo actualmente y cuáles serían mis futuros proyectos? Pues ahora mismo estoy en la serie de Tierra 2, de DC, que es una serie que ya es de un cierto nivel. Anteriormente hice Superboy, que fue mi paso a la categoría de los nuevos 52, las series principales regulares de DC. Y ya con esto pasé a Tierra 2, que es una serie importante en la cual, como se ha convertido en weekly, semanal, que es una serie que sale cada semana, como un solo autor no puede hacerla por la cantidad de producción que hay, pues está dividida en mini historias paralelas que la llevamos varios dibujantes a la vez. Con lo cual estoy colaborando con gente muy buena, con gente a la que yo admiro mucho. Por ejemplo, Eddie Barrows, por ejemplo, ¿no? Y esto es una experiencia, ha sido una experiencia muy buena y que me ha dado mucho trabajo y otro enfoque, porque yo venía con el de Superboy, de otra vez soltar el manga, y ahora de pronto en Tierra 2, para readaptarme a ellos, he tenido que evolucionar un poco y que tampoco llegue a mi página y te saque del cómic, porque eso no es bueno. Aunque seamos diferentes artistas con diferentes estilos, hay que intentar buscar una unificación para que el producto en sí funcione. Y esa es la guerrilla que he tenido, la otra experiencia que me ha aportado esta serie, que ha sido muy gratificante y que me ha llevado directamente a mi siguiente proyecto, que me acaban de confirmar y del cual no te puedo hablar. Pero lo que sí te puedo decir es que es un paso más, un pasito más y nada, y está muy bien. Proyectos futuros. Bueno, yo soy una persona que intento mucho focalizar, ¿no? Y todo el mundo que me conoce sabe cuál es mi personaje preferido, ¿no? Es Superman, obviamente. Yo tuve la oportunidad de dibujar a Superman en la serie de Smallville, la adaptación del cómic de Smallville, que fue uno de los primeros cómics que hice para DC. Pero claro, a mí me gustaría dejar huella en la serie de Superman, en Action Comics, que es la serie principal de Superman, a la que los grandes autores han llegado y han dejado huella. Yo quiero hacer eso. Y además ese es mi sueño. Yo quiero hacer una gran etapa de Superman cuando consideren que estoy preparado. Además la quiero hacer en las mejores condiciones posibles. Es un sueño muy ambicioso, lo sé, pero yo creo en él y creo que puede llegar. Creo en mi capacidad de seguir aprendiendo y de seguir trabajando duro. Y estas condiciones son las siguientes, y es tener un guionista que ame al personaje tanto como yo, porque eso es muy importante, y un colorista que esté en sintonía con mi trabajo, porque cuando un equipo, en general todos, tienen el mismo objetivo, que es el de hacer un gran producto,
porque lo quieren, como me pasa a mí con este personaje, que es algo que lo considero mío desde que yo era muy pequeño y me disfrazaba a mi madre de Superman. Cuando lo quieres así es cuando surgen los grandes proyectos, como es el caso, por ejemplo, de las últimas etapas que están haciendo Greg Capullo y Scott Snyder, junto con el gran colorista Paco Plasencia, que se llama, y los editadores que son muy buenos también, Jonathan Gaplion, el que tienen ahora no sé, pero es muy bueno también. Se nota que cada uno de las piezas del proyecto sabe lo que tiene que hacer y está totalmente seguro de que eso va a salir bien. Yo estoy seguro de que Greg Capullo, cuando hace el dibujo, sabe que eso va a funcionar porque ama a Batman. Entonces eso se proyecta, y cuando el lector llega a la tienda y abre el cómic de Greg Capullo y de Scott Snyder, lo único que hace es coger y comprárselo. Y pasan los años y sigue entre los primeros en ventas. ¿Por qué? Porque es un equipazo. Y yo quiero eso. Yo quiero hacer una etapa de Superman así. Ese es mi sueño. Pero, dicho esto, yo no me cierro puertas a ningún tipo de superhéroe. Me gustaría hacer, por ejemplo, Batman, me gustaría hacer otra historia, o incluso más proyectos en Marvel, como he hecho. Lo que pasa es que ahora me siento tan... Yo he hecho los X-Men recientemente en Marvel, pero ahora me siento muy de DC. Me siento muy en sintonía con los proyectos que estoy haciendo aquí. Creo que mi instinto me dice que voy bien encaminado y que tengo que seguir así hasta conseguir mi sueño, que es dibujar a Superman. Bueno, pues uno de los mensajes que sí me gustaría transmitir es la continuidad que va a tener el mundo de los cómics, el futuro que los que estamos aquí, o los que estamos empezando, queremos verle, ¿no? Y es que aunque el cómic sufrirá probablemente mucha evolución, cambiarán de medios o de sistemas, probarán cosas digitales como las que se están probando, cosas que funcionarán, otras que no, es un medio que siempre va a seguir adelante y por ejemplo, en mi campo, que es el cómic de superhéroes, es algo que no va a fallar. No va a fallar porque hay mucha gente que se está volcando día a día, que estamos trabajando muy duro, gente que ya lleva años, que para mí son ídolos porque han desarrollado toda su vida trabajando duro para hacer grandes TVO, grandes historias, grandes guionistas, grandes dibujantes, grandes coloristas, grandes entintadores, gente que ha trabajado muy duro y que sigue habiendo gente que sale nueva, gente que te escribe, niños que te escriben, que quieren ser dibujantes de cómics, que quieren hacer superhéroes. Eso no va a desaparecer nunca, yo lo tengo clarísimo. Hacer otra historia, o incluso más proyectos en Marvel, como he hecho. Lo que pasa es que ahora me siento tan... Yo he hecho los X-Men recientemente en Marvel, pero ahora me siento otra historia, o incluso más proyectos en Marvel, como he hecho. Lo que pasa es que ahora me siento tan... Yo he hecho los X-Men recientemente en Marvel, pero ahora me siento muy... otra historia, o incluso más proyectos en Marvel, como he hecho. Lo que pasa es que ahora me siento tan... Yo he hecho los X-Men recientemente en Marvel, pero ahora me siento muy de DC. Me siento muy en sintonía con los proyectos que estoy haciendo aquí. Creo que mi instinto me dice que voy bien encaminado y que tengo que seguir así hasta conseguir mi sueño, que es dibujar a Superman. Bueno, pues uno de los mensajes que sí me gustaría transmitir es la continuidad que va a tener el mundo de los cómics, el futuro que los que estamos aquí, o los que estamos empezando, queremos verle, ¿no? Y es que aunque el cómic sufrirá probablemente mucha evolución, cambiarán de medios o de sistemas, probarán cosas digitales como las que se están probando, cosas que funcionarán, otras que no, es un medio que siempre va a seguir adelante y por ejemplo, en mi campo, que es el cómic de superhéroes, es algo que no va a fallar. No va a fallar porque hay mucha gente que se está volcando día a día, que estamos trabajando muy duro, gente que ya lleva años, que para mí son ídolos porque han desarrollado toda su vida trabajando duro para hacer grandes TVO, grandes historias, grandes guionistas, grandes dibujantes, grandes coloristas, grandes entintadores, gente que ha trabajado muy duro y que sigue habiendo gente que sale nueva, gente que te escribe, niños que te escriben, que quieren ser dibujantes de cómics, que quieren hacer superhéroes. Eso no va a desaparecer nunca, yo lo tengo clarísimo. Y es un mensaje que creo que es importante. Pues muchísimas gracias, Broadcasting Comics, por esta oportunidad, pues, de soltar un poco lo que llevamos dentro cada autor, ¿no? Y acercar a la gente nuestra forma de ver este oficio.